acuerdo? Ese que es nuestro paquete. Dentro de este paquete, pues nosotros vamos a ver dos tipos, ¿no? De estructuras de datos. Una que son las estructuras de datos lineales. Y el otro grupo de estructuras que vamos a tocar en el curso es las estructuras de datos no lineales. Y entonces así organizaremos esto como una paquetería. Y como ustedes ya han podido observar cuando hacen un botón derecho sobre el área de trabajo, se te va a desplegar un menú colgante que tiene dos opciones, ¿no? Una de crear una clase y otra de crear un paquete. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un paquete. Bien, esta división de paquetería, fíjense, a su vez está dentro de este paquete que se llama estructura de datos y donde nosotros vamos a empezar a trabajar en el paquete que está determinado como estructuras de datos lineales. Ya vamos a organizar biencito nuestra implementación. Estos paquetes en su directorio de archivos van a aparecer como folders, ¿ya? Entonces, cada uno de estos, por eso el iconito acá es significativo, es en realidad un folder, cada uno de estos, ¿de acuerdo? Ok, entonces en este espacio que se encuentra en el paquete estructura de datos lineales, que a su vez se encuentra en el paquete estructura de datos, que está dentro del proyecto estructura de datos, vamos a definir esta primera intención, ya de tener estructuras de datos. Entonces acá vamos a escribir, por ejemplo, que nosotros vamos a modelar esta clase de objetos que es una lista. Vamos a modelar, dice, por su lado, lo que son las listas de simple enlace. Vamos a modelar lo que son las listas de doble enlace. ¿Ya? Vamos a modelar lo que es una lista circular simple enlace. Una lista circular de simple enlace. Vamos a modelar lo que es una lista circular de doble enlace. Y lo que vamos a hacer, bueno, básicamente es asociar. Ya vamos a decir, a ver, en este caso, si ustedes observan, este tipo de objeto, que es una lista, está representando a una estructura de datos general, ¿de acuerdo? De un nivel de abstracción de generalización, que a su vez hace referencia a cualquier lista, ¿de acuerdo? Sin hacer referencia a ninguna de estas, porque cuando nosotros pensábamos solamente en listas secas, pues dependiendo de cómo entendíamos el enlace, pues estas empezaron a especializarse en estos 4 tipos de listas. Por lo tanto, esta, fíjense, tranquilamente podría ser un modelo de solamente facilidades. ¿Sí? Entonces lo vamos a cortar aquí y le vamos a decir que esta no es una clase, sino más bien es una estructura o es un modelo que representa a un tipo de estructura de datos que tiene la funcionalidad o que tiene las propiedades de una lista, ¿no? Que básicamente es una estructura de datos lineal que no tiene restricciones mayores en operación. Bueno, en este instante de tiempo, pues a nosotros nos interesa indicar que este modelo, pues va a ser un modelo genérico, ¿ya? Que representa a esta estructura de datos denominada lista, que permite parametrizar el tipo de datos que va a almacenar. ¿Qué decíamos acá? A ver, fíjense que toda lista, sin excepciones, debería brindar operaciones estándares, ¿no es cierto?, para poder trabajar con la colección de datos. En este caso, entonces, vamos a escribir eso, ¿ya? Como esta es una interfase, todas tienen que ser una prestación de servicios. Le vamos a decir, a ver, toda lista debería permitirme insertar, toda lista debería permitirme eliminar, ¿ya?
toda lista debería permitirme acceder. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer hoy día es decir, por lo menos las firmas, ¿ya? De los métodos o de las prestaciones de servicio que debería proveer toda estructura de datos lista y una breve descripción en cabecera que me permita indicar qué se supone que hace, ¿ya? Como siempre, en las interfaces, como habíamos explicado a principios de semestre, estos modelos me van a enumerar, me van a enunciar y declarar qué prestaciones de servicio brinda una lista, más nunca va a implementar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer aquí? Tenemos que declarar qué prestación de servicios va a brindar toda lista, especificando de manera no ambigua la firma, ¿correcto? Hasta ahorita, ¿qué es lo único que yo he especificado? El nombre del procedimiento. A ver, según ustedes, ¿cómo o qué debería insertarse en la lista o para que esto funcione? Vamos a ir, ¿ya? Si nosotros le decimos que toda lista permite insertar, ¿me debería generar un resultado o un cambio de estado en la estructura de este proceso? ¿Qué opinan? ¿Puedes repetir la ¿Un cambio de pregunta? estado? Ya. El resultado o la salida que debería generar el proceso insertar en una estructura de datos lista. ¿Me debería generar un resultado o un cambio de estado de la estructura? Sus compañeros me han respondido cambio de estado, por lo tanto la tipificación es void. ¿Qué datos de entrada se requeriría para poder insertar un dato en la lista? El dato El dato. ¿Y de qué tipo es el dato? de tipo T. Exacto, ¿De tipo ¿cierto? lista? Ahí empezamos a hacer funcionar nuestra genericidad. Fíjense, aquí no me interesa el tipo de datos que voy a insertar. Probablemente me va a interesar más el procedimiento que vamos a hacer para poder insertar. Entonces, aquí brevemente explicaremos qué se supone que se va a hacer con este método insertar. Entonces, este método, fíjense, debería permitir insertar el dato al final de la lista. ¿De acuerdo? Ese probablemente es el comportamiento estándar o normal de una lista, ¿ya? Cuando nosotros insertamos algo al final, ¿ya? Vamos a definir primero los estándares básicos, los por defecto le llamaremos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a empezar a definir otros si es que así los requerimos. Vamos a hacer lo mismo acá. Si nosotros quisiéramos eliminar un dato de la lista, ¿qué me va a generar como salida? ¿Un resultado o un cambio de estado o ambos? A ver, ¿qué dice? Un cambio de estado, ¿cierto? Sí, de hecho debería cambiar de estado. Pero nosotros podemos utilizar además para devolverte el dato que estamos eliminando, ¿de acuerdo? Y para eliminar un dato, ¿qué información requiere? A ver, ¿cómo eliminaríamos un dato por defecto? ¿Necesito información adicional? Ok, la posición en la que se encuentra. Entonces aquí escribimos, ¿de acuerdo? Siempre ya vamos a describir en formato general qué es lo que hace este proceso. Entonces este método elimina y además lo retorna como resultado en caso de existir la posición post. ¿Cierto? Caso contrario, ¿qué devolvemos? ¿Qué devolver? No. ¿Viste? ¿De acuerdo? No existe el dato eliminado. Ok.
El acceder, este está más fácil, ¿no es cierto? Cuando yo quiero acceder a un elemento es porque quiero obtener. ¿Qué dato de entrada vamos a necesitar? Probablemente similar al eliminar, fíjense, el estándar es que me des la posición de donde yo quiero acceder el dato. Entonces acá vamos a describir ya método que accede al dato de la posición post y lo devuelve, ¿no? Devuelve en caso de existir la posición post. Caso contrario, devuelve no. ¿Ya? Eso que estamos escribiendo acá, como descripción de nuestros procesos, es bien importante a la hora de establecer, uno, documentación de lo que se supone que tú estás brindando, para que el usuario que vaya a utilizar tu estructura de datos lista pueda saber exactamente qué esperar ante el comportamiento de una prestación de servicios que se supone te va a brindar. Y entonces simplemente acá podríamos mejorar incluso la descripción de cada método, pero con este es suficiente. ¿Qué habíamos dicho que toda estructura de datos debería saber hacer? Toda estructura de datos, por su cualidad dinámica, debería responderte a esta pregunta de decidir si la estructura está vacía o no, ¿de acuerdo? Método que devuelve el estado de la estructura, ¿ya? Si está vacía o no está vacía. Ok, a partir de aquí, fíjense, acabamos de ponerle las operaciones estándares que debería tener toda lista, ya que es el insertar, el eliminar y el acceder. Y hemos definido aquellas que son por defecto, le llamaré. Hasta acá lo dejaré, ¿de acuerdo? Mientras vamos avanzando, ustedes vayan pensando en qué otras funcionalidades más sería útil asignarle a una estructura de datos que me permite almacenar una colección de datos en formato lineal y que no tiene restricción aparentemente en operación, ¿de acuerdo? Salvo aquella que vaya en contra de su naturaleza genérica y general, ya de esta estructura de datos que almacena una colección. Hasta acá. Fíjense, nosotros esto compilamos y esto no me debería generar error. ¿De acuerdo? Hemos hecho un modelo que es una genérica y además es un modelo de facilidades. Este está modelando de manera ideal los comportamientos que me tiene que ofrecer toda lista. Toda lista. ¿De acuerdo? No importa cómo es su enlace. Toda lista debería permitirme hacer esas prestaciones de servicio. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá, fíjense, es agarrar esto y jalar así. ¿Ya? Entonces, la lista de doble enlace, la lista de simple enlace, la lista circular de simple enlace y la lista circular de doble enlace, resulta que son estructuras o son tipos de objetos que son listas. ¿De acuerdo? Ok, ni bien nosotros tenemos esto, fíjense, esto vamos a agarrar y nos los vamos a copiar de aquí para acá. Hacemos esto, control copy, y lo vamos a traer acá para por lo menos compilar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a compilar esto. Vamos a tratar de no generar errores de compilación a la larga. Y vamos a empezar acá. Fíjense, acá ya me lo ha llenado la cabecera de la clase de manera correcta. Y le voy a decir, por ejemplo, que una lista de doble enlace, a mí también me interesa que sea una genérica, ya que parametrice tipo. Y que a su vez ese parámetro de tipo lo propague a la lista que nosotros estamos utilizando como un modelo base, que en este caso es un modelo de funcionalidad, ¿ya? O de facilidad. Debido a que si nosotros queremos tener objetos de esta clase, debemos implementar los métodos de la clase. Y entonces aquí vamos a hacer implementaciones que son
huecas, ¿no? OPAs por defecto, solo para que compile. ¿De acuerdo? En este caso, este no me genera nada, entonces le digo, ese va a ser un cuerpo vacío. Este se compromete a devolverme algo, como todavía no hemos buscado nada, entonces por defecto, ¿qué me va a devolver? No. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo el cuerpo de estos procesos o de estos métodos para que esto compile. ¿Ya? Porque ahorita no podríamos implementar. ¿Cómo es que una lista de doble enlace indica si es vacía? Porque pues la lista de doble enlace no sabe nada. ¿Ya? No le hemos puesto todavía ni asignado conocimiento para poder hacer estas prestaciones de servicio. Pero al ser una lista, pues necesariamente, y si nosotros queremos que esta sea una concreta, deberíamos implementar los cuerpos de estos métodos. ¿Bien? Ok, una vez que tenemos eso, vamos a agarrar nuevamente esto. Hacemos control copy. Fíjense, si yo compilo este, ya no me genera errores. Y vamos a hacer lo mismo en toditas las clases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Una lista de simple enlace, fíjense, tiene que ser genérica, es decir, tiene que parametrizar tipo. Y cuando nosotros construyamos una lista de simple enlace con algún tipo ya determinado, definido a la hora de crear un objeto de clase lista de simple enlace, ese tipo de dato lo voy a propagar al supermodelo, ¿de acuerdo? Que sería mi interfaz, ¿correcto? Hacemos lo mismo y fíjense, vamos a generar ya un esqueleto, digamos, ¿no? De estas estructuras de datos lista que ya compila, ¿sí? Misma idea, la lista circular de simple enlace es una genérica. Y como yo estoy usando este modelo para indicar que esta lista se basa sobre las prestaciones de servicio de este modelo, yo voy a propagar, fíjense, este tipo de dato cuando utilicemos hacia el supermodelo. ¿Ya? Bueno, compilamos. Y lo último, fíjense, hacemos la misma idea en esta estructura y le decimos que esta me va a permitir, dice, tener estas 4 prestaciones básicas y las listas circulares de doble enlace también, dice, son genéricas. ¿De acuerdo? Van a tener cuidado. Aquí yo estoy parametrizando el tipo y una vez que yo utilice esta clase para instanciar un objeto particular de esta clase, pues me tienen que mandar el parámetro de tipo y ese parámetro lo voy a propagar al supermodelo en tiempo de creación. Ya compilamos y ya está. Fíjense, mi modelo acaba de compilar bien. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que nosotros hemos hecho los dibujitos, hemos identificado, fíjense, esto que yo tenía aquí, lo he traducido ya a modelo. ¿Correcto? Esta diapositiva, pues ya está traducido en BlueJ y está traducido en realidad de un esquema orientado a objetos. ¿De acuerdo? Hemos modelado y reconocido de manera explícita que toda lista debería mínimamente proveer de estas operaciones básicas para trabajar, ¿ya? Con los datos. Todo eso ya está. Bien, ahora empezaremos a mirar un poquito más allá cada una de estas estructuras de datos y vamos a ver cómo podríamos representar estas estructuras de datos con todas sus necesidades, ¿ya? Acá, en este tipo de implementación que nosotros hemos decidido hacer, que es la que está basada en enlace, pues ya nos hemos dado cuenta que los enlaces son información importante de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, aparte del dato, importante información, ¿qué cosa es? Es el enlace. Empezaremos con la primera estructura de datos, que es la lista de simple enlace. Y vamos a modelar, ¿de acuerdo? Dice, toda lista de simple enlace es una lista, es correcto, ¿ya? Y tiene, dice, mínimamente un dato distinguido, que es su dato
al inicio de la estructura, ¿ya? Si nosotros quitamos un momento de nuestra observación, fíjense, este elemento que es el inicial, pues nosotros podemos ver que los siguientes elementos de esta lista tienen esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Ya? Y si observamos los restantes elementos de esta lista de simple enlace, ¿a qué se parecen estos restantes elementos? A una lista de simple enlace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos escribir este dibujito en términos más no ambiguos y en forma escrita? Sería así. Yo le digo, muy bien. Toda lista de simple enlace tiene un elemento distinguido, que es el elemento del inicio de la lista, y los siguientes elementos de la lista. ¿De acuerdo? Los siguientes elementos, a su vez, están organizados, fíjense, como una lista de simple enlace. Obviamente, los siguientes elementos de esta lista, ¿qué tienen de interesante? Es que el primer elemento de esta siguiente lista resulta ser el sucesor del 4. ¿De acuerdo? Acá, como nosotros solamente modelamos el enlace en una sola dirección, esto es completamente válido. Por lo tanto, yo digo, toda lista de simple enlace tiene estos dos datos importantes. El ini, que hace referencia al primer dato, y el sig, que hace referencia a los siguientes datos de la lista, que a su vez están organizados como una lista de simple enlace. Si nosotros pensáramos que toda esta estructura es una lista de simple enlace, entonces es correcto fijarse que todo L, que es una lista de simple enlace, tiene ini y tiene sig. ¿De acuerdo? El ini en este caso particular, fíjense a dónde ya está referenciando al dato. ¿Eso qué quiere decir? Que ini va a referenciar a algo de tipo T. ¿Ya? Pero sig, fíjense, está referenciando a todo esto. ¿De acuerdo? A todo esto que es una lista de simple enlace. Entonces mi sig no va a ser la referencia solamente a un elemento, sino que va a ser la referencia a una lista de simple enlace que a su vez se compromete a tener cosas de clase T. ¿De acuerdo? Listo. Acabamos de escribir una lista de simple enlace. Este dibujo lo acabo de aplanar. ¿Se entiende? Sí, le dice. Sí, ¿no ven? Entonces venimos acá y escribimos. Fíjense, yo ya acabo de asignarle, dice, conocimiento a la lista de simple enlace. Dice, toda lista de simple enlace tiene el elemento inicial, ¿correcto? Y toda lista de simple enlace dice que tiene un enlace a los siguientes elementos de la lista de simple enlace, que resulta que a su vez están organizados en una lista de simple enlace. ¿De acuerdo? Que acabamos de escribir nuestra primera estructura recursiva. Fíjense, una lista de simple enlace se define en términos de una lista de simple enlace. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Acabamos de ponerle atributos. Le pegaremos constructor acá, ¿ya? Si nosotros quisiéramos construir un objeto que es una lista de simple enlace por defecto, ¿cómo la vamos a construir? Vacía. Entonces, ¿qué significa? Que no existe elemento inicial en esta lista, y si no existe elemento inicial, no tiene sentido que existan los siguientes elementos de la lista. ¿De acuerdo? Acabo de construir una lista vacía. ¿Cómo había sido una lista vacía? No hay ini y tampoco hay siguientes elementos. ¿De acuerdo? No puede ser que ini sea null y siguientes elementos haya. ¿Por qué? Porque estamos implementando bajo una facción de asignación de memoria dinámica, y eso qué significa que no vamos a reservar espacios a menos que realmente los utilicen. ¿De acuerdo? Ok. Bien, de estas tres que están acá, ¿cuál quieren que implementemos en curso? De esta y esta. Díganme.
Una circular de doble enlace, dicen, ¿no? Sus compañeros. Ya. Vamos a hacer una circular de doble enlace. Ok, entonces nos vamos a saltar esto, ¿de acuerdo? Nos venimos aquí y vamos a modelar una circular de doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces veamos, si quisiéramos hacer una lista circular de doble enlace, pues nosotros observamos acá que todo elemento, ¿ya? Que tiene la estructura de datos, siempre tiene dos enlaces adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, aparte del dato, nosotros tenemos que mantener la información de un enlace que se lea como sucesor, por ejemplo, este, ¿ya? Y un enlace que se lea como antecesor, ¿ya? Siempre esta estructura, en el dibujito, fíjense, tiene un elemento distinguido, que es el elemento inicial. Todo elemento inicial, fíjense que es este, siempre tiene antecesor, ¿ya? Y tiene sucesor, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, fíjense, todos los elementos de esta estructura tienen esa cualidad, ¿correcto? Ok, entonces, para poder modelar esto, evidentemente mi INI ya no puede solamente almacenar el dato, ¿cierto? De la colección, sino aparte del dato, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modelar los enlaces, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros sacáramos un ratito a este nodo de la inspección, este nodito tiene dos enlaces, que obviamente si lo sacamos, sus enlaces son más largos, ¿no? Pero si sacudimos, entonces nuestro nodo básicamente, ¿qué es? Es un nodo que va a contener por un lado el dato que está almacenando y por otro lado tiene que almacenar dos referencias. Una referencia que representa el enlace al sucesor y otra que representa el enlace al antecesor. ¿De acuerdo? A esta estructura de datos nosotros le vamos a conocer como un nodo de doble enlace. ¿Ya? Retrocedemos un poquito aquí. Entonces, un nodo de doble enlace, fíjense, ¿qué es lo que tiene? Un nodo de doble enlace tiene lo siguiente, ¿ya? Tiene un área para almacenar el dato, tiene un área para almacenar el enlace al sucesor y tiene otra área para almacenar el enlace al antecesor. Si nosotros nos fijamos, el enlace al sucesor a su vez hace referencia a un nodo de esta misma naturaleza, ¿ya? Y el enlace del antecesor hace referencia a un nodo de esta misma naturaleza. Por lo tanto, es correcto decir que un nodo de doble enlace, fíjense, se compone de tres cosas: de la información para el antecesor, de la información para el dato y de la información para el sucesor. ¿Correcto? El antecesor, fíjense, ¿de qué clase es? Nodo de doble enlace. El dato, ¿de qué clase es? De clase T. Y el sucesor, ¿qué es? Es un nodo de doble enlace. Listo. Este nodo de doble enlace, fíjense, vamos a utilizar también acá para modelar una lista circular de doble enlace, porque en realidad este es un nodo de doble enlace. A diferencia de una lista de simple enlace, fíjense, el elemento inicial que tiene esta lista de circular de doble enlace no es un dato directo, sino que este INI está haciendo referencia a un nodo de doble enlace que va a tener tres datos, ¿cierto? El dato, este enlace y este otro enlace. Listo, escribimos. Nos venimos acá y decimos lista circular de doble enlace, ¿no es cierto? Entonces acá yo le voy a decir, lo único que conoce una lista circular de doble enlace es un nodo de doble enlace a partir del cual nosotros empezamos a ingresar a la estructura. Y ese nodo de doble enlace tiene la misión básicamente de almacenar un dato de clase T, ¿cierto? Pero aparte de esa su misión básica, que es almacenar un dato de clase T, pues también este nodo me va a permitir tener la información de los dos enlaces que nosotros requerimos, ¿correcto? Entonces me vengo acá y le digo, para esto nosotros necesitamos hacer un nuevo modelo y dice que acá
pues necesitamos contar con esta estructura de datos, que es una estructura de datos auxiliar, ¿ya? Esta estructura de datos la vamos a conocer como un nodo de doble enlace. Y básicamente, ¿para qué sirve? Este sirve para almacenar el dato más la información de los enlaces. Y los enlaces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, deberían siempre mantener la información hacia un nodo de doble enlace y por el enlace antecesor y hacia un nodo de doble enlace por el enlace sucesor. Y por otro lado dice, este nodo tiene la misión básica. Esta probablemente es su misión más importante, que es almacenar el dato. Obviamente, para que esto pueda funcionar, esta clase de datos es una genérica. ¿Ya? Compilamos esto. Fíjense, nos hemos fabricado, ¿ya?, esta nueva estructura para almacenar datos y sus dos enlaces por cada dato que deberíamos tener en la estructura. Ahora sí, compilamos y ya me sale bien. ¿De acuerdo? Eso estaríamos así. Bien, una vez que tenemos esto, entonces empezaremos a programar. Lo voy a cerrar esta parte de la diapositiva. Y a ver, vamos a hacer un análisis rápido de cómo se modelaría una lista de doble enlace. En la lista de doble enlace, fíjense, nosotros tenemos esta fisonomía. ¿Qué tiene toda lista de doble enlace? Un elemento inicial, ¿ya? Y cada elemento inicial tiene que mantener la información de sus dos enlaces. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener eso, pues ya habíamos visto que necesitamos construir una estructura adicional que se llame nodo de doble enlace, que tenga estas tres cosas, ¿no? Un área para el dato, un área para el enlace sucesor y un área para el enlace antecesor. Nosotros observamos que tanto el antecesor y el sucesor, a su vez, son nodos de doble enlace, por lo tanto, esta es la tipificación. Ya similar a una circular de doble enlace, pero no igual en cuanto al manejo de los estados de sus enlaces, pues una lista de doble enlace solamente va a tener una referencia línea, que es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de tipo T. Si observamos cómo podemos traducir esta gráfica que representa una lista circular de simple enlace, pues observamos que todo elemento en esta estructura tiene un enlace sucesor, ¿de acuerdo? Y que toda lista de este estilo tiene un punto de acceso que se denomina INI y que por la razón y por la forma en que nosotros estamos enlazando, fíjense, a este elemento, aparte de la referencia de INI, hay esta otra referencia, ¿de acuerdo?, que le entra a este. Entonces, esta referencia nosotros no podamos obviarla. Por lo tanto, fíjense, en este caso, si quisiéramos solamente agarrar INI y el resto, pues esto que nosotros tenemos aquí no se considera una lista circular de simple enlace, porque si fuera circular de simple enlace, el anillo debería cerrar acá, ¿ya? Pero este anillo trasciende, ¿no es cierto?, a la existencia de este. Entonces no me va a quedar otra que fabricarme una otra estructura para representar al dato más su enlace. Y a este le vamos a llamar un nodo de simple enlace, ¿ya? Este nodo que tiene la misión de almacenar el dato y un enlace que en este caso tiene la semántica de ser el enlace sucesor. ¿De acuerdo? El dato es de clase T y el sucesor es un enlace a un nodo de simple enlace que a su vez se compromete a tener cosas de clase T. Y bueno, sobre la base de eso estaríamos indicando que toda lista lo único que tiene es el nodo inicial, ¿ya? Que es donde está el primer elemento de la estructura. Y en estas tres últimas estructuras que estamos analizando, fíjense, por lo menos en forma, sus nodos iniciales no hacen referencia a un dato, sino más bien hacen referencia a una estructura auxiliar que en este caso le conocemos con el nombre de nodo para almacenar el dato y la información de sus enlaces. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, sobre la base de esto, fíjense, vamos a ir a programar. ¿Ya? Ustedes me han pedido que haga este y yo voy a hacer este.
¿De acuerdo? Estos dos quedan como tarea para usted. Bien, vamos a empezar a razonar así. A ver, ¿cómo construimos acá? Fíjense, nosotros ya sabemos cómo construir una lista de simple enlace por defecto. ¿Y cómo la vamos a construir? Va así. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿ya? ¿Cómo se construiría una lista circular de doble enlace por defecto? Es la pregunta. Y la respuesta sería vacía. Eso quiere decir que si la referencia inicial no existe, es porque todavía no nos hemos visto en la necesidad de construir un nodo para albergar datos. ¿Correcto? Por lo tanto, esta lista por defecto se va a construir vacía. Ya, así se construye vacía. ¿Listo? Haremos la siguiente operación que es más sencilla. A ver, ¿cómo se sabe? Esta implementaremos. ¿Cuándo se dice que la lista está vacía? ¿Ya? La lista está vacía si es que esto se cumple. Entonces aquí yo le digo, si ini es igual a null, resulta que la lista es vacía. Pero si ini es diferente de null, quiere decir que por lo menos tiene un elemento. ¿De acuerdo? Acabamos de enseñarle a la lista a decidir cuándo se dice que está vacía. Lo mismo hacemos acá con la lista circular de doble enlace. Cuando decimos que la lista está vacía, bueno, se dice que la lista está vacía si el nodo inicial no existe. Ya, si el nodo inicial no existe es porque no hay ni un dato que almacenar. No podemos reservar. Ya recuerden eso. Bien, acabamos en ambas listas, fíjense, de implementar el procedimiento que me permita decidir el estado de la estructura. ¿Ya? Ahora sí. Manos a la obra. Vamos a ir a implementar estas operaciones. ¿Ya? Las estándares, las 4 estándares. Bueno, ya hemos hecho una. Vamos a ir a insertar, eliminar y acceder. ¿De acuerdo? Esas 3 en las 2 estructuras que ustedes me han dicho que implementen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a utilizar una pizarra para la lista de simple enlace. Y vamos a utilizar otra pizarrita para la lista circular de doble enlace. Entonces, esta pizarra que sea para la lista. Ajá, no está respondiendo a esto que me pasa. ¿Verdad? Vamos. Ahora sí. ¿Ya? Esta que sea para la lista de simple enlace. Entonces, aquí le vamos a poner lista de simple enlace. Vamos a jugar, fíjense, un poquito con la fisonomía de las listas, ¿ya? A ver, vamos a tomar en cuenta esto. Toda lista, fíjense por la forma en cómo nosotros hemos razonado, puede estar en uno de dos estados, ¿cierto? Puede estar vacío, vacía, o puede estar no vacía la estructura, ¿ya? Por la forma en que hemos implementado la lista de simple enlace, toda lista de simple enlace para nosotros tiene ini y tiene sig, ¿correcto? ¿Cuándo se dice que está vacía? Cuando ini está referenciando a algo que no existe y cuando sig está referenciando a algo que no existe. Eso es una lista vacía de acuerdo a la implementación que hemos hecho en nuestro programa, ¿cierto? Y por la forma en que habíamos analizado cómo representar esa lista. En el caso de que esté no vacía, resulta que este ini, fíjense, es diferente de null, ¿ya? Entonces, este está referenciando a un lugar o a un dato de la estructura, ¿de acuerdo? Y este sig, fíjense, está referenciando a una lista de simple enlace en la cual probablemente nosotros vamos a tener los restantes elementos de la lista, ¿no? Entonces van a estar aquí, fíjense, así organizaditos, los restantes elementos de la lista hasta que ya no haya más elementos en la lista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fisonómicamente, fíjense, esto es lo que nosotros tenemos representado a la hora de tener esa lista de simple enlace diseñada como lo hemos hecho hace un momento. ¿Ya? Ok,
A mí me piden, vamos a hacer el procedimiento que me permita insertar un dato, que me dan como único información desde afuera el dato, ¿cierto? Nosotros sabemos que por la descripción de este método, este me debería permitir insertar al final de la lista. Entonces tengo dos posibles estados en la lista, si está vacía o no vacía, y dependiendo de esos estados, la implementación va a ser diferente. ¿Ya? En el caso de que la lista esté vacía, fíjense, el dato básicamente donde debería venirse a vivir aquí, ¿no es cierto? Nuestro INI debería estar referenciando a el dato y nuestro SIG ya no debería ser null, sino este SIG debería estar referenciando a una lista vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente tenemos este dato y no hay siguientes datos. ¿De acuerdo? No es que no hay, en realidad hay, pero está vacía la colección de los siguientes datos. Bien, tengo que hacer estas dos cosas y básicamente ¿a qué se reduce? A decirle que en INI nosotros ya no vamos a tener no existe, sino que más bien INI va a estar referenciando al dato. Y mi SIG también va a dejar de ser no existe. Fíjense, ya no. Este mi SIG, ¿a quién va a referenciar? A una lista vacía. Entonces, ¿cuántos datos tiene esta estructura? Fíjense, solamente uno, ya que sería el dato que hemos insertado. ¿Qué es la diferencia entre esto y esto? Es que obviamente aquí antes no había, ahora hay. Antes no había y ahora ya tenemos preparado, fíjense el terreno, donde deberíamos insertar un dato si es que quisiéramos después insertar. ¿Ya? Pero este es el procedimiento que nosotros vamos a hacer en caso de que la estructura de datos, lista de simple enlace, esté vacía. Pero si no está vacía, fíjense, al terminar mi estructura de datos, ¿cómo debería quedar? Vamos a ver, ¿ya? Este dato que estaba viviendo al principio, ese no cambia. Mi enlace a los siguientes elementos, bueno, el enlace tampoco va a cambiar. Lo que va a cambiar es internamente esta estructura. Si aquí nosotros teníamos 4 datos, entonces acá nos tocaría estar insertando el dato, ¿cierto? Lo insertamos aquí y luego de este terminaría, ¿ya? Por ejemplo, si en esta lista siguiente había 4 datos, al terminar de insertar en este siguiente, ¿cuántos datos va a haber? 5 datos, porque por defecto me dice que el insertar lo debe hacer al final de la estructura. ¿De acuerdo? Ok, entonces, preguntamos, ¿cierto? Lo único que yo sé es que aquí no puedo almacenar el dato. ¿Dónde tengo que ir a almacenar? Al final de la lista. ¿Quién representa? El inicio de la lista. Entonces, ¿dónde estará el final de la lista? En la siguiente lista. Entonces, es facilito, le digo. En la siguiente lista, fíjense, yo voy a intentar insertar. Fíjense, voy a insertar. ¿Qué cosa vamos a insertar? El dato que yo quiero insertar al final de la lista, porque entiendo que en la siguiente lista está el final. Y listo, ya está hecho. ¿De acuerdo? Como SIG es una lista de simple enlace, entonces esta ya sabe insertar y va a ejecutar el mismo procedimiento para poder intentar insertar el dato. ¿De acuerdo? Ok, nos vendremos aquí a esta otra pizarra y vamos a trabajar en el diseño de lo que es el insertar, dado que nosotros queremos hacer el procedimiento para una lista circular doblemente enlazada. Misma idea, fíjense, la estructura puede estar en uno de dos estados, puede estar vacía o puede estar no vacía, ¿correcto? Si está vacía, por la forma en cómo nosotros hemos diseñado, dice que este solamente tiene la referencia al primer nodo que contendría el primer elemento de la colección. Pero si es que esa referencia no existe, por defecto, ¿qué es? Es que la lista está vacía. ¿Ya? Pero si es que estuviera no vacía, fíjense, el único dato que tiene la lista INI va a estar apuntando a algún nodo que tiene dos enlaces, ¿cierto? Este aquí y este aquí, que probablemente a su vez apunta, y por definición, ¿a dónde apunta? Apunta al
último dato de la colección, ¿no? Este también tiene algo así. Y este donde debería apuntar, dice, debería apuntar al primer dato de la colección. Y entre medio de esos dos puede haber varios datos, ¿correcto? Ok, entonces, en esta clase de implementaciones, en las que se utiliza una estructura auxiliar, como por ejemplo los nodos, para insertar un dato, pues nosotros no podemos poner al dato de manera directa. Tenemos que ubicar al dato en una estructura nodal. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a construir, fíjense, un nodo de doble enlace, donde en la parte del dato vamos a poner al dato que estamos queriendo insertar, ¿ya? En su referencia hacia el sucesor le vamos a decir que no tiene sucesor. E inicialmente le vamos a decir que tampoco tiene antecesor. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí fíjense el nodo para que lo he utilizado para almacenar este dato. Ahora mi trabajo consiste en enlazar este nodo en el lugar correcto en la estructura. Si ustedes tuvieran una lista vacía, como es esto, entonces al terminar la inserción, ¿cómo debería ser? Fíjense, mi ini debería estar referenciando a este nodo rojo, ¿ya? Cuya misión es almacenar el dato que quiero almacenar. Y como es una circular, entonces este debería estar prácticamente apuntando a sí mismo y a partir de ahora este es el ini de la estructura. ¿Se entiende? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, el primer paso es cambiar la referencia de ini, ¿cierto? Ini ya no puede estar referenciando a null. Le vamos a dar un nombre a este nodo, ¿de acuerdo? Por costumbre a este nosotros le solemos llamar P. Entonces le vamos a decir que ini, fíjense, ahora ya no va a ser null, sino que va a ser P. Pues ahorita aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que modificar este anillo, ¿correcto? Entonces, una vez que hacemos eso, yo le digo, el sucesor de ini, fíjense, el sucesor de ini, ¿quién debería ser? El propio ini, ¿correcto? Y el antecesor de ini, ¿quién debería ser? El propio ini. ¿Ya? Listo, acabamos de obtener esto. Acá, fíjense, si es que la lista estuviera no vacía, dice que yo tengo que insertarle al final. Al terminar mi inserción, mi lista debería quedar así. ¿Ya? Mi ini debería estar fijándose en este dato. Y este a su vez al siguiente, y así. Y este a su vez aquí, ¿ya? Pero acá yo debería ingresar este nodo rojo, fíjense, aquí debería ponerle a T, ¿cierto? Deberíamos decir que ahora el nuevo sucesor de este último nodo de la lista ya no es ini, sino ¿quién es? Es el nodo T, ¿correcto? Eso es, ¿sí? Ok. ¿Y qué deberíamos cambiar? El antecesor, fíjense aquí no existe, le vamos a cambiar su antecesor ahí, debería ser referencia a esto. El sucesor de P, fíjense, no existe, pero a partir de ahora existe. ¿Quién es el sucesor de ese nodo rojo? Este. ¿Y qué nodo, y qué enlace, perdón, también deberíamos cambiar? Este, ¿de acuerdo? Ahora este es el último elemento de la lista o el último nodo que contiene el último elemento de la lista. Haremos eso entonces. A ver, lo único que yo necesito identificar es este nodo al cual le vamos a llamar Q. ¿Correcto? Este es Q, fíjense. Este rojo es P, ¿ya? Y este blanco que tenemos aquí es I. Entonces, ¿cuál es el único que me falta buscar? Ya tengo a P, ya tengo a INI. El único que me falta ir a buscar o a encontrar es Q. ¿Ya? Entonces, en este caso Q,
Le vamos a decir que va a ser el antecesor, fíjense, de INI. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué hacemos, jóvenes? Para enlazar ese nodo rojo. No, para encontrar este Q, fíjense este Q aquí, este es el último nodo, ¿no ves? ¿Y dónde tengo que poner al dato? Por defecto, al final de la lista. Entonces, este era el final de la lista, antes de insertar. A este nodo le voy a llamar Q. ¿Cómo puedo encontrar este Q? Facilito, pidiéndole a INI el antecesor. Ese es el último nodo de la lista. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo a Q, ya conozco a INI. Entonces, este nodo rojo tiene que ir entre Q e INI. ¿Están de acuerdo? Tengo que hacer el conjunto de pasos para llegar de acá a acá. Y esta es la situación final que quiero. Así empezar. Ok, lo siguiente que hacemos, a ver, es decir, acá, fíjense, le voy a decir que el sucesor de Q, ¿quién debería ser ahora el sucesor de Q? Porque ahorita el sucesor de Q es INI, ¿no ve? Entonces, ¿quién debería ser? P. Correcto, ¿cierto? El sucesor de P, fíjense quién es, no existe. ¿No ve? Entonces le digo, ¿quién debería ser ahora el sucesor de P? INI. Correcto, acabamos de hacer este enlace. ¿Sí? ¿Quién debería ser el antecesor de P? Porque fíjense, el antecesor de P no existe. ¿Quién debería ser el antecesor de P? Acá. ¿Quién es el antecesor de P? Q. ¿Cierto? Y lo último que cambiamos es el antecesor de INI. ¿Correcto? ¿Quién es el antecesor de INI? P. Listo. Acabamos de insertar. ¿Ya? Vamos a ir a implementar entonces esto. Vamos a ir a implementar esto en las dos listas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, siempre tienen que analizar, ¿de acuerdo? Y se pueden apoyar en el dibujito y luego lo traducen a frases, ¿no? Escritas que me permitan hacer el trabajo. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, insertar un dato tiene dos procedimientos, ¿no es cierto? Va a depender. Entonces aquí siempre vamos a hacer esta pregunta. Fíjense, si está vacía, vamos a proceder así, pero si no está vacía, vamos a proceder de este otro modo. Hay dos estrategias, ¿no es cierto? Hay dos formas de atacar el problema a la hora de insertar. ¿Ya? Cuando la estructura está vacía y cuando la estructura está no vacía, siempre. Debido a que la lista de simple enlace, fíjense, es una estructura recursiva directa, entonces su estado básico, le llamaremos de la estructura, vendría a ser cuando está vacía. Ya cuando, por ejemplo, en SIG no hay lista, ¿no es cierto? La vamos a construir. En cambio, esta es su estructura no básica, fíjense, porque esta lista se basa en esta otra lista, ¿de acuerdo? Entonces, nunca jamás olvidar esto. Preguntar si está vacía, cuál es el procedimiento. Y en este caso es sencillo, ¿no es cierto? El dato directamente lo vamos a poner en mini. Y mi SIG que era no existe, lo vamos a crear como una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T y que va a estar vacía. ¿De acuerdo? Acabo de hacer esto. Fíjense, en mi SIG que vamos a poner una lista vacía. ¿Ya? Pero si no estuviera vacía la lista,
Entonces mi problema se reduce a pedirle a la siguiente lista que vaya a insertar al final de la siguiente lista al dato. ¿De acuerdo? Listo. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces caminamos en la lista a la siguiente lista, que es una lista de simple enlace, y a esta lista de simple enlace le pedimos que vaya a insertar el dato. Y por defecto, ¿qué va a ejecutar? Esta misma estrategia que permite almacenar el dato al final de la lista. ¿De acuerdo? Compilamos, libre de errores, nos venimos a la lista circular de doble enlace. Para insertar, dice, en la lista circular de doble enlace, nosotros necesitamos de la ayuda de estructuras nodales. En este caso, ¿cuántas estructuras nodales voy a utilizar? 2, P y Q. Ya P, ¿qué va a hacer? Va a ser un nuevecito nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase P que vamos a almacenar con el dato. Por defecto, este constructor del nodo va a definir como los enlaces sucesor y antecesor como nulos. ¿De acuerdo? Ok, siempre fíjense, hay que hacer esta pregunta, que aunque es cierto que esta estructura no es recursiva directa, pues es recursiva a nivel nodal. El nodo es recursivo. ¿De acuerdo? Entonces pregunto, si la lista está vacía, entonces básicamente el nodo inicial tiene que ponerse con P, ¿cierto? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Generar la circularidad. Tengo que hacer que los enlaces representen la circularidad. Por lo tanto, le voy a decir, en el set sucesor voy a establecer el sucesor de ini. ¿Y quién va a ser el sucesor de ini? Ini. ¿De acuerdo? Se va a estar referenciando a sí mismo. Y le vamos a decir, en el antecesor de ini, ¿a quién también se va a referenciar? A ini. Fíjense, acabo de generar el anillo sobre ini. ¿Ya? Listo. Lista circular de doble enlace de un solo elemento. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos una lista no vacía? Entonces aquí es donde me interesa Q, ¿cierto? Le voy a pedir a ini que me dé su enlace antecesor, que me dé el nodo antecesor a ini. Y ese es Q. Y mi trabajo ahora consiste en poner a P entre Q e I, ¿cierto? Entonces, el nuevo sucesor de Q va a ser P, ¿ya? El nuevo sucesor de P va a ser ini. ¿De acuerdo? Estamos generando la circularidad. ¿Sí? Le voy a decir que el nuevo antecesor de P va a ser Q. ¿Correcto? Y el nuevo antecesor de ini debería ser P. Y listo, acabo de insertar. Se queja, ¿no? No tenemos constructor para el dato, para el nodo. Ok, no hay problema. Y le vamos a empezar a poner cosas a medida. ¿De acuerdo? Entonces, todo nodo de doble enlace dice que por defecto necesita la información mínimamente del dato para hacer. O sea, no vas a tener un nodo solamente porque sí. Sino el nodo tiene su esencia, porque por ahí voy a guardar un dato. Y además de eso, le voy a proveer de un conjunto de funcionalidades que me permitan administrar, ¿de acuerdo? Los enlaces. Entonces, por defecto, fíjense, el dato de este nodo se va a llenar con el dato que me estás enviando como parámetro. El antecesor y el sucesor, fíjense, van a ser referencias que todavía no existen. Pero por lo que nosotros hemos visto, dice, deberíamos proveerle funcionalidad para establecer el sucesor cuando a mí me envían un nodo de doble enlace. Entonces aquí, sin chistar, nosotros deberíamos hacer eso. ¿De acuerdo? Misma funcionalidad deberíamos tener para poder establecer el enlace al antecesor. ¿Correcto? Y aquí que vamos a recibir, a su vez, información del nodo de doble enlace que yo quiero que se establezca como el antecesor de este nodo. Vamos a hacer similar trabajo para sus métodos accesadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros habíamos utilizado para poder hacer la inserción? Habíamos utilizado este método,
¿no es cierto? A un nodo yo le puedo pedir su antecesor. Y este básicamente, ¿qué me va a devolver? El antecesor. Lo mismo vamos a hacer con el sucesor. Ya yo le puedo pedir el sucesor de un nodo y este no debería oponer resistencia, me debería dar el sucesor. Eventualmente, fíjense, probablemente en el futuro vamos a necesitar también probablemente observar el dato del nodo, ¿de acuerdo? Porque cuando accedamos a la información, en realidad a tu usuario no le interesan mucho los enlaces, que le interesan los datos. Estos enlaces son técnicos, son información que nosotros como programadores necesitamos almacenar debido a que estamos utilizando una facción de asignación de memoria por demanda, ¿de acuerdo? No quiero reservar, solamente voy a utilizar memoria en caso de que realmente lo requiera. Entonces, en este caso, esto probablemente vamos a utilizar más adelante. Y bueno, si me pide ingresar a la parte del dato, yo te debería dar la posibilidad de devolverte el dato. O también debería permitirte probablemente cambiar la información de este nodo que está en la parte del dato. ¿Correcto? Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Es permitirte cambiar esta información. ¿Sí? Eso. Listo. Acabamos de completar esta estructura. Fíjense, esta estructura básicamente es una estructura que no tiene mucha responsabilidad más que mantener al dato con sus enlaces. ¿De acuerdo? Eso es este nodito. Es un dato y además sus enlaces. ¿De acuerdo? Ok, nos veremos a compilar y ya funciona. ¿Sí? A ver, veremos. Vamos a hacer solamente una vez esto y luego voy a suponer que ustedes entienden. Por ejemplo, si yo construyo una lista de simple enlace, ¿qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo, por ejemplo, que yo indique en qué dominio de valores voy a utilizar. Ya le voy a parametrizar el tipo y me voy a construir esta lista de simple enlace para almacenar datos de clase carácter. Si nosotros observamos, fíjense, mi lista está vacía, ¿cierto? No existe inicio, no existe siguiente. Vamos a empezar a insertar, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el insertar? En este momento le pregunto si la estructura está vacía. ¿Qué me dice? ¿Verdad? Está vacía la estructura, tiene 0 elementos. Le vamos a decir insertar, ¿ya? Y vamos a insertar, por ejemplo, H. ¿Correcto? Insertamos la H y fíjense cómo se modificó. Acá yo ya tengo mini y mini tiene H, ¿ya? Y en los siguientes elementos, fíjense, tengo una lista vacía. El elemento inicial es H y la siguiente lista es vacía. Acá va a insertar, si nosotros insertamos un nuevo carácter. Vamos a insertar el carácter O y fíjense, se ha insertado en el inicio de la siguiente lista. Y en el siguiente de la siguiente lista, pues nosotros tenemos una lista vacía. Así está, H, O. ¿De acuerdo? Si insertáramos el tercero, ¿dónde se va a insertar? Acá. ¿Bien? Van a fijarse cómo cambia eso. Insertamos la L, Enter. Fíjense, ahí está la L, ¿no? Esta es la siguiente lista. Y en el inicio de esta lista está L, H, O, L. Así funciona. ¿Ya? Ok, cerramos esta. Les voy a mostrar cómo funciona la circular de doble enlace y nos vamos a construir, ¿no? Una lista circular de doble enlace y en este caso le vamos a decir que vamos a almacenar objetos de clase cadena. ¿Ya? ¿No? Y le decimos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera insertar, ¿qué vamos a insertar? Vamos a insertar una cadena y le digo, bueno, primero inspeccionaremos, fíjense, está vacía. Ahora sí. Le pediremos insertar. Insertamos y vamos a insertar la cadena hola. ¿De acuerdo? Pero fíjense, este ini es un nodo de doble enlace. Y en el nodo de doble enlace, en su área de datos, ahí está hola. ¿Quién es el antecesor de este nodo? Fíjense, es el mismo. ¿Y quién es el sucesor de este nodo? Es el mismo. Insertamos un nuevo dato.
¿ya? Y le vamos a insertar este que dice, ¿cómo? Y nos fijamos. Ahora sí, ¿dónde se ha tenido que insertar? En ese nodo sucesor. Fíjense, el sucesor de este nodo, ¿quién es? Este. Y el antecesor de este nodo, ¿quién es? Este. ¿De acuerdo? El antecesor de este nodo es este. ¿Ya? Este es el primero y este es el segundo. Insertamos uno más. Y le digo, insertaremos un dato más. Y le decimos, ¿cómo estás? Este debería insertarse al final, ¿no es cierto? Y el final está en el sucesor de cómo. ¿Ya? El antecesor de estás es este. El antecesor de cómo es este. El antecesor de hola es estás. ¿Ya? El sucesor de hola o de estás es hola. El sucesor de hola es cómo. Y el sucesor de cómo es estás. ¿Se entiende? Acabamos de crear una lista circular. ¿Ya? Ok. Otra cosa. Vamos a empezar a hacer también esta. Vamos a pegarle clases de prueba, ¿ya? Para poder hacer las cosas. En este caso vamos a volver a hacer lo mismo y nos vamos a crear un método. Vamos a grabar ya todas las acciones que hagamos y le vamos a decir que este es el test para insertar. ¿De acuerdo? Este es el test de inserción. Y lo que vamos a hacer es construirnos una estructura de datos, como ya habíamos visto, era que lo grabé hace rato. Y en este caso, fíjense, si le pregunto si es vacía, correcto, me debería decir true porque está vacía, ¿cierto? Le vamos a permitir insertar un carácter. Entonces le digo H, y si en este momento yo le pregunto si está vacía, ¿qué me debería devolver? ¿La estructura está vacía? Falsa. Falso. Exacto. Sí, correcto. ¿Qué espero que me devuelva? Falso. ¿Cierto? Y si seguimos insertando, por ejemplo, un carácter O, digamos, ¿qué me debería responder si le pregunto si está vacía? Nuevamente falso. Ya, la única vez que esta estructura me va a responder algo diferente es que yo le enseñe a eliminar. Listo, terminamos de grabar. Nos venimos por acá. ¿Eso para qué me permite hacer? Me permite tener todas las acciones que hacemos, las estamos grabando como métodos de prueba. ¿Ya? Entonces acá vamos a repetir un poquito lo que habíamos hecho y le decimos, tenemos una lista circular de doble enlace de cadenas. Si le pregunto si está vacía, ¿qué me debería decir? True, correcto, porque está vacía, no le he ingresado nada. Si le digo que me permite insertar un dato, le vamos a insertar, por ejemplo, hola. Entonces, en este instante de tiempo, si le pregunto si está vacía, eso debería decirme falso, ¿ya? Si le insertamos nuevamente otra cadena, chao, digamos, y le preguntamos si está vacía, me debería seguir diciendo falso. ¿Correcto? Ok. Si ustedes observan esto, acá me ha generado este test de insertar, que lo que hace es crearme una lista y he empezado a trabajar, ¿cierto? Si a la lista en este instante de tiempo le pregunto si está vacía, ¿qué me va a generar true? Le pedí de insertar. Si en este instante de tiempo yo le pido si está vacía, ¿qué me debería responder? Falso. No, le pedí de insertar otra y así. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez han utilizado estas clases de prueba? Bueno, si no, ya están aprendiendo. ¿Correcto? ¿Cuál es la misión de esas clases verdes? La misión es establecer casos, escenarios de uso para probar que realmente la estructura funciona. ¿Ya? Muy bien. Seguiremos. A ver, vamos a intentar hacer una más. ¿Ya? Y la otra es realmente sencilla. Si es que entendemos esta, la cuarta operación, que es la estándar dentro de lo que son estructuras de datos, ustedes ya deberían poderlo hacer de manera sencilla. ¿Ya? Ok, entonces siempre, ¿no? En la lista de simple enlace. Si está vacía, entonces fisonómicamente, así se ve esta lista. En su enlace inicial no hay nada y en su enlace siguiente no hay nada. Pero si la lista está no vacía, fíjense,
en su enlace inicial, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un dato. ¿Ya? Y en su SIG, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los siguientes datos, que están organizados a su vez como una lista de simple enlace. ¿De acuerdo? Hacemos esto. ¿Ya? Aquí vamos a tener tantos datos, así, ¿no? Varios, hasta que termine. Bien, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer el eliminar en una posición post. ¿Correcto? Si es que nosotros quisiéramos eliminar en una lista vacía, ¿hay elemento eliminar? La respuesta es no, ¿correcto? Entonces aquí categóricamente mi resultado, ¿qué debería ser? No existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, pero si la lista está no vacía, entonces yo tengo que ir a buscar la posición. Fíjense, ¿cómo funcionan las posiciones aquí? Este, por definición, está en la posición 0, ¿correcto? Este estaría en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero si nosotros miramos dentro de esta lista, fíjense, dentro de esta lista, esta, la siguiente, este estaría en la posición 0, este estaría en la posición 1, este estaría en la posición 2 y este estaría en la posición 3. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende eso? Todo elemento inicial de una lista siempre está en la posición 0 relativa a su lista. ¿Ya? Este siempre está en la posición 0, fíjense. Y los restantes se acomodan, pero respecto a esta lista grande. Si nosotros solamente observamos esta lista, esta, nada más, este es su primer elemento, este está en la posición 0. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Sí, ¿verdad? Ok, entonces averiguaré. A ver, ¿cuándo tenemos que hacer algo? Cuando la posición que estoy queriendo eliminar es esta. Ya, esta es una opción. ¿Qué pasa si a mí me están pidiendo eliminar este dato? Tengo que eliminar ese dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, ¿no? Que mi resultado, que es el resultado o el dato que voy a eliminar, resulta que es el resultado o el dato que vive en I, ¿cierto? Y lo siguiente que tengo que hacer es eliminar este INI. Una manera interesante de eliminar este INI es por sustitución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esto. Fíjense, le vamos a pintar de colores. Estos datos están en la siguiente lista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agarrar este y lo vamos a traer aquí. ¿De acuerdo? Y todos estos datos ahora, todos estos de aquí, ahora van a ser los siguientes elementos. ¿Eso se entiende? Vamos a eliminar este INI por sustitución. Quisiera sustituir este INI. ¿Quién es su candidato formidable para sustituir este INI? Su sucesor, ¿cierto? Y el sucesor de este INI, ¿dónde se encuentra? En el inicio de la siguiente lista. ¿Comprendido? ¿Entendió? Bueno, sí. Ok. Entonces, este elemento INI va a ser sustituido, fíjense, por el INI de ¿quién? De la siguiente lista. ¿Correcto? Este va a venir a tomar su lugar. Pero no nos quedamos ahí nomás, sino que también la siguiente lista, fíjense, esta lista sí, va a ser sustituida. ¿Con quién? Con la siguiente lista de SIG. ¿De acuerdo? Resulta que esta SIG tiene a su vez otra siguiente lista, que es esta. Ya por eso es recursivo. Y listo, ya estaría. No, no es el último valor. A ver, si es que este era el primero y este era el segundo, si yo elimino el primero, ¿quién vendría a ser el primer elemento? El ex segundo, pues. No sería este, ¿correcto? No es interesante que el último sea el primero, ¿no? Si yo elimino el primer dato, ¿quién asume su lugar? El ex segundo, ¿ya? Y el segundo dato, ¿dónde está? Fíjense, es el sucesor de este.
Y el sucesor de este se encuentra al principio de la siguiente lista. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ok, entonces esto es cuando me dices sí. Pero si me dices que la posición no es 0, entonces la única opción que yo tengo es que la posición sea mayor a 0, ¿correcto? ¿Sí? Ok, entonces este no tengo que eliminar, fíjense, no tengo que eliminar este dato. Ok, no hay que eliminar este dato. Entonces, ¿dónde probablemente esté el dato que yo voy a eliminar? Fíjense, el dato que yo quiero eliminar, si no es este dato inicial, entonces, ¿dónde probablemente lo vamos a encontrar? Si es que lo encontráramos, lo vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto? En la siguiente lista. ¿Correcto? Aquí. Pero en la siguiente lista, por ejemplo, si yo quiero borrar el elemento 3, este quiero borrar, ¿no ven? En la siguiente lista, fíjense, ese elemento, ¿en qué posición relativa se encuentra respecto a la siguiente lista? Este se encuentra en la posición 2. ¿Correcto? Entonces, si es que la posición no es 0, eso quiere decir que es mayor a 0. O sea, tengo que seguir buscando ese elemento. ¿Y dónde probablemente lo voy a encontrar? Si es que hubiera en la siguiente lista. Entonces, mi resultado, fíjense, mi resultado va a ser el resultado de pedirle a la siguiente lista y de eliminar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué yo voy a ir a eliminar? Voy a ir a eliminar el elemento que vive en la posición -1. ¿Correcto? Porque si aquí yo quiero eliminar el 3, en esta siguiente lista, ¿quién quiere eliminarle? Al 3. ¿Estamos? ¿Y ya está? Ya venimos aquí a la lista de funciones. Un favor, apaguen su micrófono, tengo retorno. Iremos a eliminar. Entonces, siempre, ¿de acuerdo? Si la lista está vacía, hago esto. Caso contrario, hago este otro. Ya esto siempre, hasta que realmente se haga las cosas. ¿Sí? No nos afectaría. ¿De acuerdo? Porque seguiría funcionando. El sucesor sería el null y el siguiente del siguiente sería null. ¿Correcto? Entonces quedaría en la lista vacía. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, mi resultado es, no existe. Ahorita te voy a explicar. ¿De acuerdo? Pero si es que tuviéramos lista, lo primero que nosotros preguntamos es si es que la posición que quiero eliminar es la posición inicial. ¿Correcto? Si yo quiero eliminar el elemento del IN, se me dice que sí, entonces este es el elemento que te voy a responder. Y lo siguiente que hacemos es eliminar el INI por sustitución. Entonces voy a ir a agarrar el INI del SIG. Y voy a cambiar mi SIG. ¿Cómo vamos a cambiar? Por sustitución, con el SIG del SIG. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si la posición no fuera 0? Entonces mi respuesta va a ser el resultado de ir a eliminar en la siguiente lista a todos los elementos o al elemento que se encuentra en la posición -1. ¿Listo? Ya está. A ver, si solamente tuviéramos un elemento, así sería la lista, ¿no es cierto? A ver, la lista sería, mi ini sería este, ¿ya? Y mi sig, ¿cómo sería? Mi sig sería una lista que está vacía. En su ini tiene null y en su sig tiene null. Supongamos que quiero eliminar este post que es 0, ¿cierto? Post 0 quiero eliminar. Entonces me dice, eliminaremos este vamos a eliminar, ¿correcto? Y luego sustituimos, fíjate, el inicio de sig va a venir a ser este in, pasar. Entonces este es este in, ¿ya? Y este tiene un sig, fíjense, este es el ini y este es el sig. Y luego me dice, el sig, este sig, ahora ya va a estar referenciando a este sig.
¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se elimina? Fíjense, esto se elimina. Y así va a quedar mi lista. ¿Correcto? ¿Cómo va a quedar? Como lista vacía. ¿Estamos de acuerdo? En realidad este ni siquiera daba para que sea cajita, ¿no? Este era directamente no. ¿Sí? Ok. Vendremos a ver en la lista circular de doble enlace. Razonamos si ustedes lo implementan. ¿Ya? Esto sería si está vacía. Si está vacía, mi ini no existe. Si está no vacía, fíjense que esta es la otra opción, ¿cierto? Entonces mi ini debería estar referenciando a un nodo de esta naturaleza, ¿correcto? Que está así, chin, 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 pasar, y este aquí, ¿no? Este aquí, y este por ahí, y este por ahí, ¿correcto? En el caso, a mí me dicen eliminar. ¿Qué queremos eliminar? El elemento de la posición post, ¿no? En el caso de que la lista esté vacía, aquí es categórico, no hay nada que eliminar. Pero si es que estuviera no vacía, yo tengo que ir a buscar este nodo, ¿de acuerdo? Yo tengo que ir a buscar un nodo aquí, fíjense, que sea el nodo que vive en la posición post, ¿de acuerdo? Q es el nodo que vive en la posición post. Yo tengo que ir a buscar ese nodo. ¿A partir de dónde voy a empezar a buscar? A partir de aquí. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tenemos este nodo, fíjense, una vez que tenemos este Q, ¿ya? Que es el nodo que quiero eliminar, este nodo vive en la posición post. Nosotros sabemos que este nodo, si es que está en una lista circular de doble enlace, este siempre tiene sucesor y este siempre tiene antecesor. ¿De acuerdo? Al sucesor le vamos a llamar S. ¿De acuerdo? Y al antecesor nosotros le vamos a llamar R. ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es ir a buscar este fulano Q. Obtenemos este nodo Q y porque está en una lista circular siempre va a tener S y R. Queremos eliminar este, fíjense, este queremos eliminar, ¿no ven? Queremos eliminar. ¿Correcto? Entonces, una manera de eliminar, fíjense, este nodo que tenemos acá, este nodo está en su sucesor mirándole aquí y este en su antecesor está mirándole aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar los enlaces, ¿de acuerdo? Este enlace vamos a cambiar y le vamos a decir que ahora este es el sucesor. Ya no hay más este es el inicio, ¿no es cierto? Y de aquí se va a ir ahí. Y este enlace más vamos a cambiar. Fíjense este que ya no quiero que referencie a Q, sino quiero que referencie a N. Listo, habríamos saltado a Q. ¿Se entiende eso? A ver, escribiremos hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, Q va a ser el resultado de ir a buscar el nodo a partir de INI. ¿A qué nodo voy a ir a buscar? Al nodo de la posición post. ¿Estamos de acuerdo? A partir de aquí voy a empezar a buscar. Ya no sé cómo, pero dado la suposición de que yo tengo Q, entonces, ¿qué podemos obtener? Dice, podemos obtener R. ¿R qué es? R es el antecesor de Q. ¿Correcto? ¿Y qué también puedo obtener? Puedo obtener S. ¿Y S qué es? S es el sucesor de Q. ¿Ya? ¿Cuál es mi respuesta? Fíjense, mi respuesta de este proceso resulta que es el dato de Q. ¿Ya? Eso estoy queriendo eliminar. ¿Ya? Pero para eliminar ese dato que vive en QSource vamos a eliminar al nodo Q. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Soltándolo. ¿De acuerdo? Lo vamos a soltar a Q. Entonces le digo, el sucesor, fíjense, de R, ahora ¿quién va a ser? Va a ser S. ¿Ya? Y el antecesor de S, ahora va a ser R. Listo, acabo de soltar Q.
En una lista circular, una cosa interesante se da, ¿ya? Y es que te da la sensación de ser infinita. Entonces yo digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así. ¿De acuerdo? Entonces, buscando, por ejemplo, el 16, yo puedo caer aquí. ¿Ya? Entonces, puede darse que aparte de que este Q sea el nodo que yo quiero eliminar, este Q sea ini. Ese es un caso bien especial que hay que considerar. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro caso especial? A ver, si es que este Q que estoy queriendo eliminar es ini, ¿qué significa? Que estoy queriendo eliminar el nodo que es mi punto de acceso a la estructura. Entonces, ¿quién vendría a ser mi nuevo candidato a ser ini? Mi nuevo candidato a ser ini sería por norma S. ¿De acuerdo? Su sucesor que es S. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción, fíjense, es cuando solamente tenemos un elemento. En este caso, tanto ini, fíjense, debe estar referenciando a S, pero Q también es este, pero R también es este, ¿ya? Y S también es este, ¿ya? Entonces, si yo hago estos cambios acá, por ejemplo, el antecesor de S va a ser R y el sucesor de R va a ser S, voy a seguir referenciando, ¿ya? Entonces, este casito tengo que averiguar y le digo, ¿será, le digo, ¿no? ¿Será que S es alias de Q, es el mismo que Q? Si me dice que sí, la única opción que esto sucede es que había solo un elemento en la lista. Entonces, ¿qué le digo? Mi lista debería pasar a ser vacía. Ya, listo. A ver, vayan a hacer eso y me cuentan cómo les va el día jueves. ¿Correcto? Así se elimina en una lista circular doblemente enlazada que no está vacía. ¿Está bien? Sáquenle foto de eso. Y nos vemos el día jueves. Dice, ¿la pizarrita lo vas a subir? No creo, pero a ver, voy a intentar.